Nuevamente, buenos días, que Dios les bendiga. La verdad, se ven bien ordenaditos allá, están en una mesa ahora, mirá. Como, como que están poniendo en orden las cosas allá, sí, como, al igual que nosotros, siguiendo el mismo ejemplo. Muy bien, hemos estado hablando sobre afirmar el rostro, ¿no? Y obviamente, qué es en cierto sentido afirmar el rostro? Recordando un poquito, porque ya estamos en nuestra segunda semana del mismo tema. Solo para recordar algunos puntos importantes que lo que hemos hablado durante estas 2 semanas, incluyendo el retiro que tuvimos, ¿no? Que tuvimos un retiro en estos días. Una de las primeras cosas que hay que entender que afirmar el rostro tiene que ver con compromiso, pero a la vez también con determinación, ¿no? En cierto sentido, eso es afirmar el rostro. Es una disposición. En el caso de Jesucristo, cuando Jesús, cierto, entiende que su tiempo había llegado, Él se dispone, ¿ya? Se compromete para llegar hasta el fin en relación al propósito que Él tenía, que tiene mucho que ver esto también con llamado. Para esto, cierto, lo segundo que nosotros vimos era la necesidad de ser entendidos en los tiempos. Entender el tiempo que estamos viviendo y también saber lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, nosotros vimos un poquito la lucha que tiene el llamado. Pusimos como ejemplo a Jeremías y hablamos un poquito sobre de parar y preguntar por las sendas antiguas. Vimos también que la vocación, el llamado en Jeremías, no tiene que ver con él propiamente tal, sino que tiene que ver con Dios desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Hay momentos en los cuales podemos pasar situaciones difíciles, más decir el día, y son detalles, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros sigamos adelante. En cuarto lugar, nosotros también vimos, ¿cierto?, la necesidad de entender muy bien el propósito, que al entender el propósito pecaremos menos, porque tendremos algo para hacer. Y por último, estamos observando el concepto manada, grupo. Junto, cierto, con el concepto de manada, también hemos estado viendo el fin último o el propósito final para el cual el Señor nos ha llamado, que tiene que ver con reino, pero a la vez también con trabajo en equipo. Hemos dicho en más de una ocasión de que Jesucristo no quiere hacer las cosas solo, no las hace solo, y las hace pensando en nosotros. Por eso el concepto manada, grupo, redil, grey, son centrales en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. En
En el antiguo como pueblo, como nación de Israel. En el nuevo como iglesia, como esposa, como la esposa del Cordero. En este aspecto nosotros podemos entender que cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, no es nuestra causa, es la causa de Dios. Y ahí se aplican varios principios, como la renuncia, ¿cierto? El amar al prójimo más que a uno mismo. El temor de Dios. Bueno, y aprender a trabajar en equipo. La visión de reino tiene que ver con esto. Tiene que ver, ¿cierto?, con traer a personas a un redil. La visión de Dios es una humanidad perdida que necesita ser encontrada. Esa es la visión del reino. Es complejo poder entenderlo y aceptarlo. Creo que a mayor búsqueda de Dios entendemos un poquito más esto. Y a medida que más fuerte viene la presión de este siglo XXI en cuanto a enseñanzas, videos, películas, partidos y toda esa cosa, vamos perdiendo un poco la visión real de Dios para con la humanidad. Y la iglesia se empieza a transformar, ¿cierto?, en una comunidad que pierde el propósito. Es solo una comunidad. Pero esto de ir a buscar a la perdida no es tan romántico. O sea, nosotros podemos ver varios conceptos en eso. Por ejemplo, uno de ellos es que toda persona, por más mala que sea, está perdida y necesita ser encontrada. Por más mala que sea, o sea, si mató a alguien, si mató a muchas personas, si ha violado, si ha robado, si miente, si te engañó, si... O sea, poniéndonos en la más extrema de la extrema de la maldad humana, la conmovisión de perdido es sumamente importante porque el redil o las ovejas ven a las otras ovejas de una manera distinta. ¿Me explico? O sea, si lo ves como un perdido, o sea, existe la necesidad que esa persona sea encontrada. ¿Por qué hace lo malo? ¿Ya? Es porque está perdido, sin el ánimo de justificar la maldad de la persona, pero está perdida. Entonces, por mucha maldad que practique, si tú tienes esta visión de perdido, harás todo lo posible para que sea encontrado. Quizá la expresión máxima de Jesucristo está en la cruz, cuando dice, perdónalos, porque no saben y lo estaban matando. O en Esteban, que es la misma expresión. Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿ya? Y lo estaban matando. Entonces, la visión es tan profunda, nosotros, bueno, yo, quizás tú sí entiendes esto de buscar al perdido, yo no lo tengo claro. O si lo tengo claro, no sé hasta qué punto es mi compromiso con esto. Este compromiso de morir yo, ¿me entiende? A fin de que el otro sea encontrado, sea hallado. Entonces, cuando se afirma el rostro, cuando hay un compromiso, cuando uno está determinado a algo, tiene que tener muy claro el sentido de entrega y el por qué se entrega. Entonces, la conmovisión de reino tiene que ver con esto de que somos extranjeros aquí. Tiene que ver cómo nosotros no somos del mundo. Tiene que ver cómo nosotros no seguimos los deseos del mundo. Es loquísimo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona, por lo general yo no la pienso así. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que piensa así en los otros.
Pero yo, en lo personal, me cuesta, por ejemplo, entregarme a mí mismo y darlo todo por el que está perdido. Quizá usted sí, usted estaría dispuesto a entregar su cuarto, por ejemplo, a fin de ganar a uno, entregar de lo suyo. Veo, yo quizás veo, tengo una pésima visión en la actualidad, veo que eso no ocurre dentro de algunos contextos, para no exagerar, cristianos, ¿no? Donde la comodidad se transforma en un punto básico del ser humano, donde mi visión de sentirme bien frente a los demás es la prioridad, ¿me entiendes? O sea, sobre todo en Occidente, es eso, o sea, en mi caso es así. Entonces, hay algo acá hay algo en el espíritu, hay algo en la guerra espiritual que tiene que ver, ¿cierto?, con la entrega, con afirmar el rostro, con moverse hacia Jerusalén sabiendo que vas a morir, sabiendo que lo vas a dar todo, ¿no? Entonces, el concepto manada, el concepto Grey, el concepto familia, no teórico, ¿no? No teórico, sino que el concepto práctico, porque el concepto teórico es todos somos familia y de pronto llega uno con olor a chancho y no lo quiere recibir dentro de la iglesia porque tiene olor a chancho. ¿Me explico? O sea, o porque viene con olor a marihuana, o porque viene con una falda, una pollera muy corta, ¿ya? Porque tiene cara de malo, yo no lo voy a recibir. Hay una visión extraña en esto. O sea, nuestra mente la va a justificar. Nuestro yo lo va a justificar y va a decir, yo no quiero arriesgarme, yo no quiero tener el peligro. Pero hay un hilo fino ahí, muy fino, que nosotros, bueno, que yo no logro captar y entender con respecto a la misión, ¿no? Mira, quiero que veamos Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 4. Veamos el contexto en el cual surge esta parábola, este ejemplo que Jesús le va a dar. Eh, este contexto, o sea, esta palabra nace en base a una murmuración, nace a una crítica. ¿Cuál es la murmuración? ¿Cuál es la crítica? La crítica está basada en las maneras en las cuales Jesús está haciendo las cosas. Hay un grupo de personas que está escuchando a Jesús y que piensa que la manera en la cual Jesús está haciendo las cosas no son las correctas. Esto suele suceder. Suele acontecer en contextos obviamente no cristianos, ¿no? De que la manera cristiana de ver el mundo es incorrecta. Pero peor todavía es cuando sucede dentro del contexto cristiano. ¿Suceden críticas hacia Jesús dentro del contexto cristiano? Sí, acontecen, pero no se le llama crítica, no se le llama a murmuración. ¿Cómo se le llama? Se le llama una percepción interpretativa de cómo vemos a Jesús. No se le llama murmuración, porque suena feo. No se le llama criticar a Jesús.
se le llama una interpretación, una percepción de la intención de Jesús. Entonces yo tengo mi apreciación, yo tengo mi percepción, yo tengo mi visión de Cristo, sin darnos cuenta que es engaño y que es una crítica al formato bíblico de Jesús. Es por eso, querida, que no todo seguidor de Jesucristo es un seguidor de Jesucristo. ¿Ya? O sea, puede hablar, puede predicar, puede enseñar, puede ministrar. Y lo decíamos el día de ayer. Son pocos los que se salvan y Jesús va a decir, esfuércense por, por entrar. ¿Ya? Porque no todos van a entrar. Entonces, la visión del Cristo bíblico es como súper importante para nosotros en las meditaciones que tenemos. ¿A qué Cristo yo sirvo? ¿A qué Jesús yo sirvo? En lo personal, una de las cosas que me ha ayudado mucho fue la búsqueda que yo tuve antes de encontrarme con Jesús. Como anduve en secta, anduve metido en cada cosa. Entonces yo ya sé que hay mucha gente que habla de Jesús, mucha. Casi percibo los espíritus en los cuales se mueve una persona sectaria o una persona desinteresada por Jesús, pero que sigue a Jesús sin interesarse por Jesús. Logro como percibir, como darme cuenta, ¿ya? Ahora, por eso yo le animo a la gente que no me siga a mí. ¿Me explico? O sea, yo soy el tipo más desinteresado en que me sigan a mí, porque yo he estado corrigiendo durante los últimos 30 años mi manera de seguir a Jesús. La estoy corrigiendo, cada cierto tiempo me encuentro con revelaciones y con actitudes. Entonces, si tú me sigues a mí, te puedes perder, te vaya a perder. O sea, eh, tienes que seguir a Jesús, tienes que procurar entender y relacionarte con el Jesús de la Biblia. Lo que nosotros vemos también aquí en este pasaje es que quienes están cuestionando el proceder de Jesucristo es persona religiosa, es persona, son personas que buscan el reino, son personas que creen seguir el reino. Y me atrevería a decir que posiblemente son personas que están convencidas que están dentro del reino. Fariseos que son religiosos, sacerdotes, líderes de ministerio, líderes de sinagoga y escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los teólogos de la época, los intérpretes, los que dan una definición acerca de Dios, una definición acerca del reino de Dios. Por eso es peligroso seguir la teología. O corrijo, seguir a los teólogos. Hay gente que se ampara en el pensamiento de personas. Y es peligroso. Yo lo insisto, es sumamente peligroso. Para mí el cristianismo es relacional. Es intimidad. Es vida con Dios. Es una relación personal. Somos manada, somos un grupo, pero lo que nos identifica a nosotros es que cada uno de nosotros seguimos la voz del pastor. Entonces, ¿por qué somos manadas? Somos manada porque todos vamos siguiendo la voz del pastor. ¿Me explico? ¿No? O el pastor va adelante y nosotros seguimos el callado. Eso es lo único que nos identifica. O sea, puede haber cierto
alguien dentro de nosotros que no es de nosotros, como lo decíamos el día de ayer. ¿Tá? Lo otro que podemos ver en este pasaje, ¿cierto? Tiene que ver con este sentido de búsqueda, ¿tá? Y de valor. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? O sea, pone el ejemplo de una persona que es dueña de 100 ovejas. Por tanto, es una persona que se siente dueña de lo que tiene y la valora, ¿cierto? Obviamente porque es de él. Y si la pierde, como es de él, ¿qué va a hacer? Ir y buscarla. Pero si esta persona no se siente dueño de esa oveja, no la va a ir a buscar, no va a luchar por ella y no la va a traer al rebaño. ¿Te diste cuenta entonces? Esto lo va a hacer con otras parábolas como la moneda y otros, y el hijo pródigo, están prácticamente en el mismo contexto y en el mismo capítulo. O sea, la valorización del objetivo va, es proporcional, ¿cierto?, a cuánto yo me siento parte del reino, del llamado. Mi abuelo cantaba, yo soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. O sea, él se sentía un comisionado, un enviado, alguien cierto que estaba aquí para buscar la que se perdió. ¿Tá? En mi iglesia antigua de épocas pasadas cantaban, vamos por montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos entregó o nos dio. ¿Tá? Vamos diciéndole a la gente que Cristo sana y salva. Entonces, cuando nosotros salíamos a los puntos de predicación, uno se imaginaba esto. Entonces había un perdido dentro de la casa y uno gritaba fuerte el texto bíblico para que el perdido escuchara el mensaje. Era la conmovisión, era una conmovisión militante, era una conmovisión, cierto, de milicia, de grupo miliciano yendo por las calles predicando la palabra del Señor. ¿Y me explico? O sea, era esa militancia que te llevaba, que iba, ya, y el que recién salía de la cárcel convertido, camisa, corbata y Biblia en mano, que por el cristianismo contemporáneo es muy cuestionado. Pero es militancia, era el uniforme de ir y predicar, de ir y llevar. No estoy diciendo que todo sea totalmente bueno, ¿ya? Pero ese concepto de compromiso es valorable, es destacable. ¿Me explico? O sea, somos de ese ejército del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros le damos valor, todo cobra valor. Todo. En cuanto a la comida, en cuanto a la cama, en cuanto al lugar. Cuando tú no le das valor, empiezas a mirar lo que otros hacen. Y ahí nace la murmuración y la crítica. Créame, si la comida que los otros hacen no es como la que tú haces, ¿tá? Preocúpate de seguir haciendo tu comida entonces y de darle lo mejor a la gente. Y déjate de pensar que los otros no hacen la comida como tú las haces. ¿Me explico? ¿Da para entender esto? Así la murmuración disminuye. Así tu boca habla menos y está más preocupada de llevar a cabo el reino de Dios. Porque un simple comentario es destructivo. Puede lastimar a otros, daña a otros. Estos fariseos están cuestionando.
con pecadores y publicanos come. Y créame, nosotros hacemos cosas, todos, ¿ya? De acuerdo a la fe que tenemos y de acuerdo a la impresión del compromiso que tenemos. Si tú quieres valorar tu compromiso con el mío, no te sirve. No te sirve porque quizás mi compromiso no es muy bueno. No es una buena escala, no es un buen parámetro. No vas a perder el tiempo, créame. Vas a perder el tiempo evaluando tu compromiso con mi compromiso. Vas a bajar tu nivel. No te rebajes a mí. Sigue poniendo la mirada en Dios. Y créeme, si mi compromiso está interfiriendo en tu compromiso, tarde o temprano el Señor me va a sacar. Y deja que sea el Señor que lo haga. Y no tu comentario, no tu chisme, no tu crítica. Las iglesias se dividen por esto. El compromiso disminuye por esto, ¿no? Que no dejó limpio el baño, que no tiró la cadena, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Es verdad, corregimos, pero hay que corregir en un buen espíritu, en un buen espíritu. Yo un día estaba diciendo, oye, ¿por qué deja la luz del baño encendida? ¿Por qué deja la luz del baño encendida? Hasta que un día yo salí del baño, fui a mi cuarto, inmediatamente regresé del cuarto y cuando miré el baño, la luz estaba prendida. Y llegué a una sola conclusión. El que había dejado la luz era yo. Esto no, yo sé que a ustedes no les pasa. A mí, que soy voladito, pero créame, delante del Señor no soy malintencionado. Pero me ayuda a recordar que tengo que apagar la luz. Si tú quieres que progresemos, que la gente apague la luz, díselo. Si tienes que decírselo 100 veces, díselo 100 veces. Si Jesús lo hace así contigo, no te enojes con la gente. Bueno, a veces uno se enoja. Puedes enojarte una vez, ¿ya? Pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiero que veamos Lucas capítulo 16, versículos 16 y 17. Lucas capítulo 16, versículos 16 y 17. Si alguien en la chacra lo puede leer. Ok, entonces, cierto, nosotros vemos que entrar en el redil no es fácil, no es fácil. Curiosamente, Jesucristo les va a explicar, después de explicar la importancia de ir en busca del perdido, le va a explicar a estos fariseos y escribas, ya, de que hay reglas en el reino, de que hay leyes. Las leyes no son malas hasta cuando las leyes se transforman en Dios. Las leyes no son malas. Si decimos que tenés que apagar la luz, tienes que apagar la luz. Si te decimos que tenés que, cierto, dejar limpia la cocina, tienes que dejar limpia la cocina. Si te decimos que tenés que apagar la luz a las 11 de la noche, tienes que apagar la luz a las 11 de la noche. ¿Tá?
Quizás puedes preguntarte el por qué, y está bien. Las razones son porque estamos en el proceso de formar el carácter. Estamos en el proceso de entender que la obediencia es más importante que tu interés de quedarte hasta tarde en la noche con la luz prendida. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo. ¿Me explico? O sea, el espíritu de la ley es sumamente importante, pero la ley sin espíritu se transforma en legalismo. El espíritu de la ley es sumamente importante, pero la ley sin espíritu es legalismo. El espíritu de la ley es sumamente importante, pero la ley sin espíritu es legalismo. No es lo mismo que tú digas una verdad en la carne a que digas una verdad lleno del Señor. ¿Por qué es tan importante los devocionales? Porque el objetivo del devocional es buscar el espíritu, es alinearnos con el espíritu, con lo sobrenatural de Dios. No es cantar por cantar, no es escuchar solo una meditación, es buscar lo sobrenatural. Cuando tú estás en la carne, todo lo ves difícil. La obediencia se ve difícil. El que te obedezcan a ti se ve difícil. ¿Ya? Se ve difícil, entonces se transforma en legalista. Pero cuando tú estás en el espíritu, ¿me entiendes? La verdad se transforma en guerra espiritual. Por eso dice que el reino sufre violencia. Y muchos se esfuerzan por entrar, porque hay quienes se esfuerzan por entrar en una forma humana, que eran los fariseos y los escribas. Se esfuerzan a entrar en una forma carnal. Quieren ser del reino, pero no quieren vivir en el espíritu del reino. Por tanto, cierto, hay personas que no quieren entrar. Quieren entrar, pero a su manera, a su forma. Y como decía el otro día, esto no es discriminación. Es sencillamente, ellos siguen a otro pastor. No siguen, ¿me entiende? Al Jesucristo que nosotros seguimos. El Espíritu, el que te convence de pecado, el que te dice realmente lo que estoy haciendo está mal, donde la enseñanza se transforma en algo espiritual. Dios te va a levantar. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde quieres ir? Dios te quiere levantar. ¿Para qué? Para que muchos lleguen al redil. Pero para que tú seas levantado, tú tienes que seguir el espíritu, la voz del pastor. Y cuando tú sigues, otros te siguen y te empiezan a llamar y te empiezan a decir, tío, quiero hacer la escuela. Mientras tengamos eso, es porque Dios sigue confiando en nosotros. Podemos pelear y decir esto ya no sirve, esto no va a dar más, voy a renunciar a esto, pero si hay alguien, pongo como ejemplo la escuela de consejería, que escuchó acerca de la escuela acá y la quiere hacer, eso no es por nuestras capacidades y porque, pucha, hemos levantado linda publicidad, no, porque hay algo en el espíritu. Y entre más espíritu tenemos, ya más puertas se te van a abrir. Paramos acá y quiero animarte con esto. ¿Ah? Quiero animarte a afirmar tu rostro, a estar firme. No eres un accidente, acá Dios te trajo.
Entonces, si en un momento te sientes perdido dentro de la casa, alíñate y sigue adelante. ¿Estamos? Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por este día, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque somos de un reino que no es de este mundo. Somos de un reino establecido, Señor, con promesas, con pacto, con eternidad. Y Dios, aunque estos religiosos te miraban a ti tan desubicado, comiendo con los pecadores, con los publicanos, y te veían tan lejos del reino. Es absurdo pensar que el rey del reino esté lejos del reino si él es el rey. Señor, enséñanos a ver al Jesús de la Biblia con tus ojos, a poner la mirada en ti y no solo en las ovejas, a ir en busca de la perdida a tu manera. Señor, queremos tu espíritu, queremos, Señor, tu presencia, queremos tu poder entre nosotros. Señor, gracias. Y trae una revelación, como lo hiciste con Jeremías, Señor, de para qué estamos y hacia dónde vamos. Señor, porque para eso estamos en este mundo, para entregar la vida por amor a ti. Bendice este día en todos los preparativos. Señor, para recibir a los estudiantes con excelencia y para, Señor, construir, Señor, lo que viene en cuanto a la predicación, cruzadas, visitaciones, iglesias, Señor, hospitales, grupos de ancianos, las calles, Señor, para que todo sea coordinado, los niños, Señor, todo tenga ese sentido de propósito. Bendecimos este día y este fin de semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos